Esto es Saliendo del Horno aquí en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes. Recuerden que tenemos dos segmentos cada semana, lunes y miércoles, que estamos en TikTok, en Facebook, en ESPN-Béisbol. Y atención, después de cada jornada en la Serie del Caribe 2026, que se llevará a cabo en Guadalajara, México, vamos a tener nuestros enlaces en vivo. Así es que estén pendientes, activen las notificaciones con Guillermo Celis, Enrique Rojas y Jorge Rivera para analizar la clase 2026 precisamente hacia el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York. Guillermo, voy a comenzar contigo porque por primera vez en la historia, dos jardineros centrales van a ser exaltados a la inmortalidad. Y qué mejor, Guillermo, que la historia refleje que son dos de nuestros representantes. Sí, por supuesto, y lo habíamos platicado y nos da mucho gusto, y creo que todos aquí coincidimos en que tanto Carlos Beltrán como Andruw Jones merecían estar en el Salón de la Fama. Los dos alcanzaron más del 75% de los votos, que es lo que se necesita, y yo creo que lo que hay que destacar aquí es que Beltrán entra por ser un pelotero completo, porque bateaba bien, porque tenía poder, bate oportuno, tenía velocidad también. O sea, Beltrán, y por eso es el que queda arriba de las votaciones, ¿no? Por eso está casi en el 85%. Pero a mí me gusta y destaco, insisto, lo de Andruw Jones, porque muchas veces lo hablamos, ¿no? Andruw Jones no había entrado antes, no había alcanzado el 75% antes, porque no se le da a veces el peso que se le debe dar a la defensiva. Si por defensiva fuera, Andruw Jones hubiera entrado de inmediato, apenas apareciera en las boletas, porque no cabe duda que es uno de los mejores jardineros centrales que hemos visto en la historia del béisbol de las grandes ligas. Por eso destacó Andruw Jones desde que empezó su carrera. Y no estoy diciendo que no bateaba, por supuesto que bateaba muy bien, pero lo que destacó, si algo destacó Andruw Jones en su carrera, a lo largo de toda esa carrera, fue la gran defensiva que tuvo en el jardín central, en la posición más difícil del outfield, y por eso es que me da mucho gusto, ¿no? Por los dos, claro, e insisto, ya lo habíamos analizado aquí, creo que los dos tienen los méritos suficientes, pero lo de Andruw Jones sí fue una batalla tremenda, que qué bueno que al final se puede ganar por parte del de Curazao, ¿no? Aquí hay, Enrique, unos temas para resaltar en cuanto a Carlos Beltrán y Andruw Jones. En su primer año en la boleta, Andruw Jones solamente recibió el 7% de los votos necesarios. Desde allí en adelante comienza a subir, ya estaba en su octavo año de elegibilidad. También hay que hablar de ese equipo que comenzó con los Bravos de Atlanta en 1996 a la edad de 19 años, dos cuadrangulares en un juego de Serie Mundial. Ahorita vamos a entrar en detalle con los otros nombres, pero también aquí llega un tema, Enrique, de la factura. Andruw Jones recibió cargos de violencia doméstica, terminó jugando en Japón, y Carlos Beltrán también estuvo involucrado en aquel tema de los Astros de Houston para la Serie Mundial de 2017. Lo que sí también a uno le da gusto es ver a un Carlos Beltrán acompañado de su familia cuando recibe la noticia, y también a un Andruw Jones que se encuentra en República Dominicana jugando un torneo de golf avalado por Albert Pujols y las tantas superestrellas que había allí. En cuanto a una foto que vimos, allí habían incluido a Andruw Jones ya 5 miembros del Salón de la Fama. Pero Enrique, también aquí está el tema de lo que insisto, la factura, porque también es lo que usted hace fuera del terreno, lo que usted hace que se ve en el terreno, y que algunos periodistas entonces dicen, no, espérate, este año sí, este año no. Y más adelante también, Quique, quiero que hablemos de otros nombres allí que también se vieron involucrados con cosas extracurriculares, pero no dañemos el momento. Felicidades para Puerto Rico, felicidades también para Curazao. Y comienzo por atrás, lo de Curazao, 160,000 habitantes. Estamos hablando de una islita bien pequeñita en el Caribe, pero una islita que tiene un tremendo nombre en la industria del béisbol, y su marca no solamente con los jugadores que llegan a grandes ligas, sino en el Clásico Mundial de Béisbol, donde es Holanda, Netherlands, Reino de Países Bajos
el país europeo el que lleva la membresía del Clásico Mundial de Béisbol, pero la marca del equipo es de Curazao. Muchas felicidades para Carlos Beltrán, un caballero íntegro. Parte de ese premio le toca a República Dominicana, su esposa Jessica y su familia son de San Pedro de Macorís. La fundación de ellos hace una labor extraordinaria por más de 2 décadas anualmente en San Pedro de Macorís sin hacer mucha bulla, y creo que se hizo justicia. A Beltrán lo limitaron hasta el 4º año y todo tiene que ver por su rol en este escándalo del robo de señales de los Astros de Houston del 2017. La elección de Carlos por méritos propios, por números, por merecimiento, en cierta forma le hace respirar profundo y de tranquilidad a José Altuve, a Carlos Correa y a cualquier gran jugador de ese roster que pueda estar en la boleta en el futuro, porque ya se rompió el misterio, no hay tal castigo perenne contra los que formaron parte de ese equipo, al menos lo acabamos de ver con Carlos Beltrán. Más que merecido en el caso de ambos, 2 latinos, ahora tenemos 24 cuando sumamos los 18 por haber jugado en Grandes Ligas, los 3 cubanos que brillaron en ligas negras y nuestros 3 narradores que representan el Salón de la Fama, el argentino Buck Canell, el ecuatoriano don Jaime Jarrín y el eterno Felo Ramírez, cubano. 24 placas de latinos están en Cooperstown y esto no se va a acabar por ahora y ya tendremos tiempo para hablar de las próximas candidaturas que vienen en el futuro cercano, pero yo creo que se hizo justicia. A Jones lo hicieron esperar 9 años, a Carlos lo hicieron esperar 4, pero no importa el tiempo que dure, si cuando llega es un premio tan bueno como el más alto honor que tiene el béisbol de los Estados Unidos. Jorge, entramos en materia también con esto de el primero. Enrique mencionaba a Andruw Jones, el primer curazoleño en llegar a la inmortalidad. Y había un dato que leíamos ayer en cuanto a Carlos Beltrán, de que es el primer puertorriqueño que desde el draft en Puerto Rico alcanza Cooperstown. Porque antes, hay que recordar, los puertorriqueños firmaban como agentes libres internacionales. Después vino una medida en el que dijeron, no, ahora Puerto Rico tiene que ir al draft de Major League Baseball. Y esto es un tema que muchos piensan que pudo haber bajado el nivel, la calidad del béisbol puertorriqueño y que esto dificultaba que peloteros puertorriqueños alcanzaran el más alto nivel del béisbol. Sí, y como bien lo dice Quique, son ya 24 latinos y son 8 países con representación en este Salón de la Fama. Y hablando del primero, yo sigo esperando el primer mexicano y sigo teniendo las esperanzas de que el caso de Fernando Valenzuela tome un poco más de fuerza para el siguiente proceso en el que pueda formar parte el Toro, ¿no? Pero también creo que es importante que Carlos Beltrán sea el primero de esta camada de drafteados en Estados Unidos porque demuestra que ese pensamiento o esa idea de que el nivel del béisbol puertorriqueño había bajado es incorrecta, ¿no? Creo que hemos visto jugadores boricuas formarse desde esta etapa increíbles y actualmente tenemos una generación de jugadores boricuas en las mayores que es impresionante, ¿no? Y que sin duda alguna varios también estarán compitiendo por el más grande honor del béisbol norteamericano y del béisbol mundial en los próximos años, ¿no? Cuando se retiren, cuando les llegue la hora y después cuando cumplan el tiempo para ser elegidos en el proceso. Pero uno que también está en ese proceso y que ganó un gran campo para la siguiente votación es Félix Hernández. Correcto. El Rey ganó 26% de los votos que no tenía en el proceso pasado y ahora está en 46, lo cual lo pone pues muy cerquita y dependiendo pues de quiénes entren en el proceso el próximo año, me parece que tiene un pie y medio en la próxima candidatura de Cooperstown.
el rey Félix Hernández. Hablando también, Enrique, de alguien que subió en cuanto al porcentaje recibido, es uno que lo tocábamos aquí, el tema de Andy Pettitte, que suma 20,6% más de votos en relación al año pasado. Por cierto, no solamente será Carlos Beltrán y Andrew Jones, también recuerden Jeff Kent será exaltado a la inmortalidad y también recibiendo el premio For Freak Joe Buck. Pero Enrique, esos saltos tanto de Félix Hernández como Andy Pettitte, entonces también pudiéramos pensar que el año que viene eso se pudiera reflejar aún más, porque ya para 2028 puede que comience nuevamente el embudo. Para 2028 veríamos por primera vez en la boleta a Albert Pujols y al año siguiente a Miguel Cabrera. Pero Enrique, enfocándonos en esos dos, en Andy Pettitte, en Félix Hernández, bueno, se me iba a zafar un santo aquí que no debemos, bueno, lo de Bob Abreu, pero bueno, vamos a concentrarnos en eso, Kike, en Félix Hernández y en Andy Pettitte. Son casos diferentes porque mientras Perry confesó haber usado esteroides en su carrera y eso lo ha mantenido atrapado en bajos porcentajes, ya él está terminando prácticamente su estadía en la boleta y Félix está comenzando. O sea, Félix Hernández debutó el año pasado y da este salto al 40%. Eso es un tremendo indicio de que él eventualmente será electo al Salón de la Fama. Para entrar Andy Pettitte tiene que acelerar el proceso porque ya él está saliendo de la boleta. Él no tiene todo ese margen de tiempo. Sí, le quedan 2 años más, es que cierto. Tiene el rey Félix Hernández. Yo creo que la candidatura de Félix, yo voté el año pasado en su debut, volví a votar este año. De hecho, desde que soy votante no han metido a nadie en el Salón de la Fama que yo no haya votado. Oh. Y quiero decir... Humildemente. Que llegó la hora de tirar aceite, sí. Que no sé si le va a dar el tiempo. No sé si le va a dar el tiempo, muchachos, a Andy Pettitte. Tuvo los números. O sea, los números fueron extraordinarios, especialmente de playoff, pero él confesó haber usado sustancias prohibidas, pidió perdón, se disculpó y sabemos que eso es algo que se toma en consideración. No nos vamos a hacer los tontos. Eso es algo que se toma en consideración. Por ejemplo, Manny Ramírez quedó fuera de la boleta. Ya terminaron sus 10 años. Su único chance ahora es a través de los comités de era, cuando le toque la era contemporánea. Alex Rodríguez subió levemente de un 37, 38 a 40% a la mitad del camino, su quinto año. Yo no sé si le va a dar para conseguir un 75%. Ahora, el caso de Félix Hernández, que fue el que tú comenzaste, yo creo que está extraordinariamente bien posicionado porque este fue apenas su segundo de 10 años en la boleta, Ernesto. Guillermo, a mí me llamó mucho la atención también lo de Chase Utley, que recibió más votos que su compañero Jimmy Rollins. Y antes de nosotros grabar este segmento de Saliendo del Horno, yo les daba y les pasaba el dato que a mí me sorprendió muchísimo. Solamente Cal Ripken Jr. en la posición de campo corto tuvo más cuadrangulares que Jimmy Rollins. Esas son palabras mayores. Y si usted quiere ver un dato, Guillermo, es cuando uno habla con Chase Utley de lo que él piensa sobre Jimmy Rollins. Aquí se pudiera estar dando un tema, Memo, con lo de Alan Trammell y Lou Whitaker. Sí, de esas parejas de las que uno, bueno, en el caso de la de los Tigres de Detroit, uno terminó en el Salón de la Fama, el otro no. Y sí llama la atención sobre todo la gran diferencia, ¿no? Porque son más del doble de votos los que terminó recibiendo en esta ocasión Chase Utley de lo de Jimmy Rollins, cuando aparentemente, por lo menos para algunos de nosotros, Rollins tendría que estar más arriba en esa votación. Rollins tendría que llegar y Chase Utley tal vez no. Pero bueno, va el toque de amargura de siempre, pero que cada año es más grave. Primero, hablabas de Bobby Abreu, ponías ese nombre ahí, ya lo vimos dónde quedó en la votación. Alguien que ni siquiera vemos dónde quedó porque quedó mucho más abajo y sigo sin entenderlo, es el Kid Rodríguez, 11% por ahí. No lo entiendo y ya está llegando un momento en el que ni siquiera hago el esfuerzo de entender. Porque es
tan malo este sistema, tan malo, que tú empezaste diciendo, Ernesto, Andrew Jones, cuando apareció por primera vez, tenía el 7% de los votos. Sin jugar, ya hoy, qué bueno, qué bueno, no es queja, qué bueno, pero ya hoy alcanzó más del 75% de los votos. Este es un sistema ridículo, es un sistema que no sirve, que ya nos acostumbramos, y hoy hablamos de, no, bueno, le quedan 3 años y como va subiendo, sí va a alcanzar, o le queda menos, ya no va a llegar. Félix, qué buen paso. Eso no debería pasar, o eres o no eres, no puede ser. Esto es una ridiculez, es un proceso muy mal elaborado, es un proceso que tiene que cambiar, porque no podemos estar hablando de eso. Y lo de Andrew Jones es el gran ejemplo. E insisto, qué bueno que llegue Andrew Jones, para mí se lo merece, tiene que estar ahí. Pero tú no puedes empezar con un 7%, y terminar en el Salón de la Fama en el transcurso de 7, 8 años. Este sistema no sirve, señores, no nos hagamos tontos. Omar Vizquel, 18,4%. Francisco Rodríguez, el Kid, 11,8%. Jorge, voy a cerrar contigo, porque hablábamos del tema de Carlos Beltrán ayer en las redes, el apoyo de sus ex compañeros. Y en 1996, los Bravos de Atlanta vieron a Andrew Jones por primera vez. Señores, a ver si hacemos este ejercicio. Jorge, comienzo contigo. John Schuerholz, gerente general. Hablar de Tom Glavine, hablar de Greg Maddux, Bobby Cox. hablar de John Smoltz, hablar de Bobby Cox. Ahora hablamos de Andrew Jones. Ahí van Chipper 6. Chipper Jones. Chipper Jones, 7. O sea, Jorge, 7. 7 de esos que tomamos como referencia en 1996 están en el Salón de la Fama. Y hay que recordar que estaba también en el comité de la era contemporánea Dale Murphy, otro que también lució con los Bravos de Atlanta. Yo, la verdad, no recuerdo en un tan corto periodo de tiempo, Jorge, tantos jugadores, manager, ejecutivo, llegar a Cooperstown. Y eso te habla del equipazo que eran esos Bravos de Atlanta. Y solamente es ganaron algo una serie no mundial, vamos a ver. Y antes de Andrew Jones. Y solamente. Y fue Sí. fue el año antes de llegar a Andrew Jones. No, pero es un fenómeno que simplemente no vamos a ver en muchos años, ¿no? Y no se me ocurre un equipo Ajá. que junte tantos Ajá. salones de En, la fama. en ese periodo, No quiero decir lo que está en ese pensando. periodo de tiempo, Enrique Rojas, yo hablé, Sí, yo hablé claro, quiero yo hablé decir lo que está clarito. pensando Enrique, Hay uno azul porque que ha tenido el desempeño en las divisiones, ha ganado más títulos y que va a meter, pero que va a madurar más adelante. Ajá. sí, Sí. Ya. y en Sí, muchos los años. Dodgers de Los Ángeles. Ya, Enrique, sí. ¿Qué quieres que te diga? No, está Otani, bien. Freeman, Beck, Sí, no. posiblemente Dave Roberts, todo eso van para el Salón de la Fama. Ay, Duque, ¿cuánto te extrañamos? Por cierto, el Duque, No, el Duque está en ese torneo de Nos golf de hace Albert falta. Pujols donde está Andrew Jones también. Va a George. madurar más adelante. nos hace falta el contraste del otro tono de azul para que se ponga Claro. bueno esto. Pero sí, creo que ese equipo marcó época y creo que van a pasar varios años para tener uno que tenga tantos integrantes del Salón de la Fama en ese periodo de tiempo. Muy bien. Señores, saliendo del horno aquí en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes, lunes y miércoles, 2 segmentos por semana. Estamos en Facebook, en ESPN-Béisbol, en TikTok y, atención, ahí al doblar de la esquina llega la Serie del Caribe Guadalajara 2026. Recuerden, al finalizar cada jornada de la Serie del Caribe, vamos a estar haciendo nuestros enlaces en vivo, así como hacemos para la Serie Mundial. Ahora llega otro tema, y yo sé que lo hemos estado conversando ya por par de semanas. Tarde, anoche, se dio a conocer la noticia de que el cubano Luis Robert fue cambiado a los Mets. Los Mets reciben a Luis Robert y los Medias Blancas de Chicago reciben al venezolano Luis Ángel Acuña.
y yo voy a referirme a él de ahora en adelante como Luis Ángel Acuña. No reciben al hermano de Ronald Acuña Jr. Es difícil, pero vamos a tratar de que sea así. Y yo, Jorge, voy a comenzar contigo este tema porque, y lo conversábamos con Guillermo antes de comenzar este segmento, siempre es cuestión de un balance. Cuando hablamos de los Mets de Nueva York, ellos añaden a Luis Robert, que si bien es cierto, las últimas 2 temporadas no ha estado al nivel de lo que uno espera de él, también es cierto que cuando él está al pleno de sus habilidades, es un pelotero que no solamente te va a castigar con el poder, pero sino también por las almohadillas. Pero ahora, vamos a hacer este ejercicio. Jorge, los Mets añaden a Luis Robert, a Jorge Polanco, a Marcus Semien. Eso en el line-up. Bobby Shett. Y a Bobby Shett. En el bullpen añaden a Devin Williams y a Luke Weaver. Pero hay que recordar que ellos salen de los servicios de Pete Alonso, de Edwin Díaz, de Brandon Nimmo y de Jeff McNeil. Analízame este cambio, pero a nivel colectivo ya, Jorge. Ganan los Mets, pierden los Mets, van a subir posiciones en el este de la Liga Nacional. ¿Cómo lo ves tú? Lo hablábamos el lunes con la llegada de Bichette. Yo creo que los Mets están para pelear un puesto de comodín en la Liga Nacional, ¿no? O sea, me parece que no tienen lo suficiente para ganarle a los Phillies esa Comodín. división. Por, Sí, es que esa división no la van a ganar. Por lo menos no si no refuerzan el picheo, que es lo que hace falta, ¿no? Me encanta el cambio de Luis Robert y me encanta porque creo que por fin vamos a ver esa versión de Luis Robert que nos han contado por años, esa versión que vimos brevemente en 2023. Y a mí me emociona mucho este cambio para él, porque siento que salir de Chicago con el potencial que tiene Luis Robert es muy bueno para su carrera. Me encantaría ver esa versión de 2023 que pegó 38 cuadrangulares y que se robó 20 almohadillas, porque lo que hemos visto a partir de esa temporada no va con lo que nos han contado de Luis Robert, con el potencial que nos han dicho que tiene este pelotero, ¿no? Entonces, yo creo que es un comienzo nuevo, es un comienzo en un lineup donde va a estar muy protegido por Bichette, por Semien, por Lindor, por Juan Soto, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que va a poder jugar y va a poder aportar desde un lugar donde no va a tener presión, donde él no va a ser el protagonista y donde no va a ser la pieza más valuada del equipo, como lo había sido en Chicago y como nos habían contado que era en Chicago. Entonces, a mí me encanta el cambio para Luis Robert y me gusta también para los Mets. ¿Por qué? Porque están poniendo un lineup muy competitivo, pero repito, no le van a pelear a la división a esos Phillies si no refuerzan el picheo. ¿Por qué? Porque el picheo fue lo que se les cayó la temporada pasada, porque usaron el bullpen de sobremanera, y si eso no se arregla, no va a cambiar mucho para el standing de los Mets. Ese es un argumento bien fundamentado, George. Quizás le va a venir bien a Luis Robert estar entre todo ese poderío, pero no necesariamente porque él vaya a ser o no el foco de atención, sino que eso es contagioso. Decían que cuando Roberto Alomar tenía él que ser el caballo y era el único, que los números de Alomar seguían siendo buenos, pero cuando Alomar estaba con aquellos equipos de Cleveland, de Toronto, que ahí entonces es cuando su nivel aún más, el de competencia, el de dar el 100%, aunque creo que Alomar siempre dio el 100%, pero como que él también se contagiaba estar con tantas estrellas o posibles estrellas. Dímelo. Es que creo que es algo que todos nos preguntamos, ¿no? O que todos nos hemos preguntado por lo menos alguna vez. ¿Cómo estos jugadores
de equipos que sabemos que no van a nada, se paran todos los días con ánimo a decir, yo hoy voy a dar un Ok, cuadrangular y voy a hacer todo lo que yo ok. pueda. Es complicado. O sea, a pesar de que eres un atleta del más alto nivel y a pesar de que obviamente quieres ganar todos los juegos, si sabes que tu proyecto, si sabes que tus compañeros no son, o el proyecto más bien, porque no creo que sean los compañeros, no va para nada, yo creo que es muy complicado pararse Sí. todos los días a una caja de bateo a decir, bueno, yo hoy voy a dar lo mejor de mí. Entonces me hace el total sentido y por eso me emociona que Luis Robert ahora vaya a un equipo que tiene un objetivo claro para ver si despierta ese prospecto que hemos esperado ya en varias Dicen que temporadas. ganar es contagioso, pero también que perder es contagioso. Y hay que recordar hace 2 años, cuando los Medias Blancas de Chicago establecieron esa marca nefasta de más derrotas para una temporada regular. Enrique, voy a seguir contigo. Los Phillies de Filadelfia firmaron, le dieron ya así 3 años a el receptor JT Realmuto, que públicamente dijo, yo creía que me iba a quedar fuera de los Phillies. Y también el mismo Dave Dombrowski, el encargado de las operaciones de los Phillies, dijo que se le fue, se le fue de las manos Bobby Shett, que él creía que sí, que lo tenía amarrado, pero que hasta que no llegara esa carta, el fax, la firma, etcétera, o el email, se me cayó la cédula, el fax. Yo creo que ya solamente aquí en mi casa utilizamos fax. Pero bueno, ahora, Enrique, la pregunta para ti es, Jorge dice que el equipo de los Mets está para comodín de la Nacional. Quique, ¿a ti no te parece que con esos movimientos los Mets están para más que el comodín? Porque fueron 13 victorias, eso es cierto. La diferencia que hubo entre los Phillies y los Mets en el este de la Liga Nacional, y hay que recordar que los dos comodines vinieron de la central, de los Cachorros de Chicago y los Rojos de Cincinnati. Pero ¿te parece, Quique? Porque yo creo que fue una temporada atípica la de los Mets. Yo creo que ellos este año pudieran pelearle más aún y yo creo que pudieran hasta ganar la división. Es que también fue atípica para Atlanta, que dejó de ser jugador en la división y Ay, le regaló Atlanta. muchos triunfos que no va a Haseon regalar, Kim. no Haseon va a Kim. regalar. Por lo tanto, si tú no conseguiste esos triunfos que dio Atlanta el año pasado, no sueñe con ellos en el 2026. Así que los Mets para mí la tienen difícil todavía. Sobre Luis Robert, tiene todas las herramientas, pero Luis Robert tiene que jugar. Para poder poner los números hay que jugar. Y en los últimos 2 años, más allá de que los Medias Blancas fueran muy malos, él estaba muy lesionado. Necesita estar saludable, necesita subir ese WAR de 1.4 y yo creo que los Mets se sacarían la lotería. Pero aunque sea, incluso ni siquiera sería la lotería porque le van a pagar 20 millones. Ojo, ellos no le van a pagar 2 millones ni que buscando una explosión. Ellos le están pagando 20 millones a un jugador que ellos piensan que puede poner 5 WAR o más Te digo y más, Enrique. que ha puesto 1.4 solamente en cada una de las últimas 2 temporadas. Y que te digo más, la transacción completa le puede salir hasta por $43 millones a los Mets. Exacto. Ellos se están pagando caro. Ellos se están pagando caro por una proyección que no ha cumplido Luis Robert. Es verdad que es un jugador que en un año dio 38 jonrones, en otra se robó más de 20 bases, en una te ganó el Guante de Oro, pero como que todo eso no llega junto. Ojalá, solo tiene 28 años de edad, ojalá tenga salud para entonces poder hacer lo otro y darle a los Mets la oportunidad de pelearle a los Phillies y a los Bravos la división, pero eso será después que por lo menos, creo yo, que agreguen un gran brazo a la rotación. Otro no más. Sé si Fred, no, uno grande, es que no tiene. Dime cuál es el caballo del primer día del Opening Day de los Mets. No, tiene muy poco tiempo. Yo creo que el caballo ahora sería McLean, que lo vimos el año pasado, sí. Ya comenzaste mal. O sea, no se llama Scuba, no se Oh, llama... yo no, tú me preguntaste y yo te contesté. Pero viste, ¿por qué los No, Mets pero vino están como... mal? Ah, Lo que ok, te quiero ok. decir es que si ellos agregan, por ejemplo, todavía a un Framber Valdez o consiguen un cambio por un Freddy Peralta, entonces cambiará notablemente. Pero hoy, aunque va bien el plan, que repito, como quiera, yo estoy medio confundido con el plan de Un amigo mío mejorar decía la confuso, estás defensa. confuso.
Estoy confuso con que un tercera base que nunca ha sido tercera base, un primera base que nunca ha jugado primera base, sea una mejoría defensiva. Son jugadores que en su vida han sido mejores a la defensa, pero van a jugar posiciones que nunca han jugado. Pero necesitan un caballo en la rotación. Muy bien. Guillermo, en 2020, Luis Robert Jr. quedó segundo en la votación al novato del año. En el 2023, ya Enrique mencionaba, 38 cuadrangulares, 80 remolcadas y se robó 20 bases. Al año siguiente, 145 juegos. En 2024, 100 juegos. Y aún así, lo vimos, 14 jonrones, 35 remolcadas, se robó 23. El año pasado, 110 juegos. Es cierto, conectó 14 cuadrangulares, remolcó 53 y se robó 33 bases. Una vez seleccionado al Juego de Estrellas, un bate de plata. Pero de nuevo, Guillermo, yo creo que un nuevo comienzo, porque Chicago no es fácil para jugar, Nueva York tampoco, pero yo creo, Guillermo, que podemos esperar una buena temporada de Luis Robert Jr., como lo que decía Enrique, si se mantiene saludable. Yo le voy a dar más peso al factor que decía Jorge, al cambio de equipo, al cambio de organización. Es cierto que obviamente hay que estar saludable y ahora que dabas año por año los números de Luis Robert, no es tampoco que ha estado en menos de 100 juegos estas últimas temporadas, ¿no? Tú lo acabas de decir. Arriba de 100 en los últimos años, aún con los problemas físicos que ha tenido y que hay que entenderlo, que también merman. Pero yo creo que lo de Robert va más por el factor que decía Jorge, estar en un equipo que hace 2 años implantó récord de más derrotas en una temporada, que el año pasado nos olvidamos porque toda la controversia fue con los Rockies y apuestas y etcétera, que todavía debemos, ¿no? ¿Cierto? Apuestas que pero terminaron perdiendo más de 100 juegos otra vez. Y no es un proceso consciente. No es que tú te levantes y digas, ahí vamos otra vez, yo ya no quiero hacer nada. No, ellos son profesionales y ellos van a ir a dar, si el equipo no va a ningún lado, por lo menos mis números. ¿Para qué? Para que pase esto, para que una organización que sí tiene futuro me eche el ojo y me lleve con ellos. Pero inconscientemente no lo puedes evitar y te vas metiendo en esa rueda que se va haciendo grande de un equipo que no gana, que no tiene futuro, que cada año pierde más de 100 juegos. Entonces, yo sí le voy a dar más peso a ese factor. El factor psicológico es un cambio total, es ir de una organización perdedora en estos años, sí, ni modo, ahí están los números, a una organización que aunque el año pasado quedó a deber, ha sido una organización ganadora y que tiene el proyecto de llegar a una serie mundial. Yo creo que eso es lo que va a hacer que ya no hablemos a cuentagotas de Luis Robert. Un año fue el líder de tal cosa, otro año robó bases, el otro fue al Juego de Estrellas, el otro casi es novato del año. No, ya necesitamos todo en una misma temporada. Para lo que decía Jorge, ver el potencial del que siempre nos han hablado de este pelotero. Y por otro lado, pues no dejemos de hablar de Luis Ángel Acuña, porque a mí me parece que es una gran oportunidad. Venimos hablando de lo retacada que va a estar esa alineación de los Mets, de toda la gente que han traído para reforzar ese line-up. El lunes recién con lo de Bichette decíamos, ¿cuántos segunda bases hay ahora en los Mets? Bueno, esa es la posición principal, una de las posiciones principales de Luis Ángel Acuña, que yéndose a Chicago va a tener la oportunidad de jugar todos los días, no de estar en el sube y baja como lo traían los Mets, porque no es nada más que si estaba en el line-up o no, es que si ese día estaba en el roster o ya estaba en AAA. Y a la semana siguiente ya lo veíamos otra vez en el roster y luego volvió a bajar. Se acabó eso, ¿no? Qué bueno para Luis Ángel Acuña que recibe esta oportunidad de que va a estar con el equipo grande todos los días, de que me imagino yo que va a ser titular todos los días, va a tener esa continuidad que los Mets ni le han dado ni le iban a dar en estos próximos años. Y entonces ahora sí, también, si hablamos de ver todo el potencial de Luis Robert, vamos a hablar de ver todo el potencial de Luis Ángel Acuña, de quien desde hace mucho, sí, como decías Ernesto, primero el hermano de Ronald, pero tiene muchas facultades, tiene mucho futuro, tiene mucho por venir y creo que va a ser una gran oportunidad para que en el sur de Chicago finalmente pueda dar ese estirón
lo podamos ver jugando todos los días y podamos ver realmente a Luis Ángel Acuña de Grandes Ligas, que los Mets nunca nos dejaron ver por otro tipo de necesidades y por otras causas. De acuerdo, Pero de ahora acuerdo. sí lo vamos a poder ver jugando todos los días. Luis Ángel Acuña, dicho sea de paso, está jugando postemporada en Venezuela y se convirtió en el primer jugador en la historia del béisbol profesional venezolano en conectar 4 cuadrangulares. 4 cuadrangulares en un juego de playoff. Olvídense 3 cuadrangulares, Reggie Jackson, Kung Fu Panda, Babe Ruth, Albert Pujols. No. 4 cuadrangulares en un juego de playoff. A ver, dímelo. Perdón, antes No, de sin pedir cambiar de perdón, tema sin y pedir antes de perdón. irnos, Iba a decir que el último fue un catcher, ¿verdad? ¿O qué es lo que iba a decir? Digo, yo restándole méritos. Pero el último fue un catcher, ¿sí o no? Sí. Ok. Que pudo haber No, sido no, MVP, no. pero bueno, ese es otro No. tema. Yo nada más quiero dejar para último, antes de cambiar de tema, que una observación. Oh. La nómina de los Mets está en 350 Ay, ¿cómo va a millones de ser? dólares. Pero nada más son los Dodgers que gastan. ¿Cómo va a ser? ¿Está en qué, ¿En Jorge? cuánto? En un 110% ¿En cuánto? de, 110% del impuesto de multa. lujo. Sí. No lo puedo creer. Sí. No lo puedo creer. Yo creía que solamente los Dodgers gastaban dinero y los otros ninguno gastaban dinero. No, Y yo pensé que pagando ganabas campeonatos. Enrique, No veo un campeonato reciente Pero de dime los el Mets número en cuando estos están aquí. años. Eso es sin Fran Valdez. Dime. Sí, Eso es sin rotación, hoy Ernesto. por Dime. sí. Eso es sin rotación. No, ese número puede subir, puede subir. Pero ya veremos. ¿Me extraña? Ojalá que a Luis Robert Jr. le vaya bien con los Mets y ojalá que a Luis Ángel Acuña le vaya bien con los Medias Blancas de Chicago, porque así como decía Jorge y como decía Memo, es cierto, Luis Robert cambia de escenario, va a otro clima, y no estoy hablando del frío o del calor, pero también Luis Ángel Acuña puede tener un buen comienzo en Chicago con los Medias Blancas. Saliendo del horno, 2 segmentos por semana, lunes y miércoles en Facebook, en ESPN-Béisbol y también en TikTok, y que después de cada jornada de la Serie del Caribe en Guadalajara vamos a tener nuestros enlaces en vivo. Puerto Rico ya tiene a los Cangrejeros de Santurce, ganaron la liga por 17ª ocasión. Allí también va a estar el representante de Panamá, Federales de Chiriquí, y todavía está por resolverse el caso en México y en República Dominicana. En México, Guillermo, vamos a tener a Charros y Tomateros. Los dos, mientras vemos el calendario de la Serie del Caribe. ¿Qué es lo que me estás poniendo, No, Rookie? la final de la Liga final. Mexicana del Pacífico. La final de la Liga Mexicana. No, lo que pasa es que como no tengo los lentes puestos, no veo, pero ahí está en pequeñito que dice Arco, sí. Memo, los dos van a estar en la Serie del Caribe. Ahora, Guillermo, esta va a ser una final, pero Guillermo, de alquilar butacas, van a haber fanáticos, Memo, como decimos, hasta en las lámparas. Sí, y eso se ha consolidado como una gran rivalidad. O sea, podemos hablar de rivalidades en la historia de la Liga Invernal en México, ¿no? Desde antes de que se llamara incluso Liga Mexicana del Pacífico. La primera y la más vieja y una bien encarnizada, Tomateros y Venados, la de toda la vida, la de rivales del estado. La más reciente, Tomateros y Naranjeros, los equipos que gastan más, los equipos que son protagonistas, los dos equipos que han ganado más títulos. Perdón, pero si hablamos de los últimos años, no hay rivalidad en la Liga Arco Mexicana del Pacífico como Tomateros y Charros, por todos los ingredientes adicionales que tiene esta rivalidad, por el factor Benjamín Gil, que lo hablábamos hace algunos episodios, forjó su carrera invernal en México como guinda y fue uno de los símbolos de esa institución de los Tomateros de Culiacán como jugador, y ahí empezó como manager y les dio buenos resultados también, y ahora es el enemigo número 1 y es el enemigo ganador que está dirigiendo a otro equipo y que cada vez que se enfrenta a los Tomateros algo pasa. Entonces son muchos ingredientes, es ver
además del factor de estos dos que últimamente han destacado como gran rivalidad, es ver otra vez a Benjamín Gil y Lorenzo Bandi como managers frente a frente en una final que ya lo pudimos ver en la Liga Mexicana de Verano y que también fue una final que, aunque se cargó de un solo lado, estuvo cargada, valga la redundancia, de declaraciones, de momentos importantes, de un estira y afloja entre los dos managers. Entonces, Charros ha venido de menos a más. Flojita primera mitad, empezaron a tomar el ritmo, cerraron muy bien. Tomateros empezó muy bien la temporada, después cayó en un bache que costó el cambio de manager y que trajo a Lorenzo Bandi a dirigir, y desde que llegó Bandi, los guindas levantaron y no han mirado para atrás, cerraron muy bien y han tenido buenos playoffs. Entonces, yo creo que están todos los ingredientes necesarios, como decías Ernesto al principio, para tener una gran serie final. Y además, con dos equipos que ya están clasificados a la Serie del Caribe. Señores, yo creo que el mejor ingrediente para una Serie del Caribe es cuando el anfitrión dice presente. Y sabemos la situación de por lo ocurrido en cuanto a la Confederación del Caribe. México, Puerto Rico y República Dominicana dicen no, nosotros no vamos a participar si la Serie del Caribe es en Venezuela. Entonces, esto trae como consecuencia que en Venezuela se va a jugar la Serie de las Américas y que en Guadalajara se va a llevar a cabo la Serie del Caribe, con el ingrediente de que el equipo de casa, Charros de Jalisco, va a estar representado, porque cuando estas cosas suceden, pasó en Santiago, cuando los Tigres del Licey se quedaron con los máximos honores, cuando quienes habían ganado el campeonato habían sido las Águilas Ibaeñas. Enrique, unas Águilas Ibaeñas que quedaron fuera de la serie semifinal. Avanzan los Toros del Este y a partir de hoy miércoles se va a dar una serie inédita, una serie histórica. Por primera vez en la final de República Dominicana se ven las caras, Toros del Este contra Leones del Escogido, una serie que comienza en el estadio Juan Marichal. Yo no le voy a decir estadio Quisqueya Juan Marichal, a mí eso me parece un disparate. En el estadio Juan Marichal hoy, Quique, Toros y Leones. No se han enfrentado, como tú remarcabas, en la final en la historia de la Liga Dominicana. Los Leones avanzan por segundo año consecutivo. No solamente son los campeones del béisbol dominicano, son también los campeones vigentes de la Serie del Caribe. Lo hicieron con Albert Pujols el año pasado en México. Entonces ahora los Leones tratarán de revalidar título. Los Toros van por su cuarta corona, 4 años consecutivos tenían sin clasificar y logran meterse a la gran final. Serán 7 juegos en 8 días. Hay un solo día de descanso el sábado. 3 partidos consecutivos. Si es necesario un séptimo y decisivo, sería 2 días antes de tener que estar en Guadalajara para comenzar el compromiso de la Serie del Caribe. Llegan muy parecidos los dos equipos a la serie final. No hay una gran ventaja de uno sobre el otro. Quizás la experiencia, que el Escogido avanza por segundo año consecutivo, la ventaja de la casa, que tienen el primer juego y el último, de ser necesario, en el estadio de la capital. Pero fuera de ahí se parecen mucho los dos equipos. Quiero destacar que ya 2 managers del Clásico Mundial avanzaron a la Serie del Caribe. Omar López, campeón con Cangrejeros de Santurce en Puerto Rico, es el manager de Venezuela para el Clásico Mundial, mientras que Benji Hill, como lo decía Guillermo, el manager de Charros locales, ya está clasificado para la Serie del Caribe. Pudimos haber tenido un tercero buscando con Albert Pujols, pero él se fue después de ganar el campeonato, y un cuarto porque Yadier Molina, el manager de Puerto Rico, está en el proceso de eliminación en Venezuela, pero lamentablemente Venezuela no va a la Serie del Caribe. Cuando nosotros miramos nuestras ligas invernales, la verdad, señores, es qué difícil es dirigir en nuestros países. Porque hay que recordar también lo siguiente, y es que Alex Cintrón fue quien comenzó como manager de los Leones del Escogido. Después fue despedido y lo sustituyó
un ex Grandes Ligas y uno que también tiene experiencia como coach al más alto nivel del béisbol. Estamos hablando de Ramón Santiago. O sea, qué difícil es, como decía la canción, ser manager en nuestras ligas. Jorge, Enrique mencionaba el tema de Venezuela y la verdad es que en Venezuela también lo que hemos visto de su serie de playoff, la tortuga William Astudillo sigue dando de qué hablar porque no le gusta cómo lo tocan y así va todo en Venezuela. Caribes, Cardenales, los Navegantes del Magallanes, las Águilas del Zulia. O sea, se hace muy difícil pensar, y hay que recordar que los Cardenales son los campeones defensores en la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. Pero es muy difícil, Jorge, cuando hablamos de Venezuela, de Puerto Rico, de México. Por cierto, Andrew Jones, Quique, para darle más matiz todavía al Clásico Mundial de Béisbol, él va a ser el manager de Curazao. De Curazao, Y Carlos, de Países Bajos. De Reino de Países Bajos. Y Carlos Beltrán es gerente del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol. Pero, George, haciendo este viaje y lo que vemos, lo que ha acontecido, lo que ya vamos a ver ahora en México, en República Dominicana, Jorge, qué difícil es pensar en nuestras ligas invernales y el proceso de toda una temporada. Y lo hemos hablado durante el último mes, ¿no? Unas ligas sumamente cerradas, unas ligas sumamente competitivas. En México se tuvo que ir a como 3 procesos de romper el empate para saber quién clasifica y quién no. En fin, creo que han sido una edición de ligas invernales fantástica, pareja en todas las ligas, con un gran nivel de béisbol. Y me parece que es algo que se va a trasladar a la Serie del Caribe, ¿no? Me emociona que la Serie del Caribe sea en Guadalajara. Creo que, como bien lo dices, Ernesto, tener al anfitrión jugando la Serie del Caribe le va a dar ese ingrediente extra que necesitaba esta edición de la Serie del Caribe. Y sí, me parece que la pelota invernal tiene su propia dificultad, ¿no? Ahora, aportando a lo que decía Memo de la rivalidad entre Charros y Tomateros, se han enfrentado 5 veces ya en playoffs y 4 de esas 5 las ha ganado el equipo de Guadalajara, incluyendo 2 de las 3 finales en las que han ganado, ¿no? Bueno, en las que se han enfrentado. Entonces, ¡ay, Benji! Sí. ¡Ay, Benji! Entonces, habrá que ver si esta tendencia se mantiene, esta tendencia pues que claramente tiene a los Charros como ganadores sobre los Tomateros y vamos a ver qué pasa, porque se enfrentan 2 potencias, el bateo de los Charros de Jalisco contra el picheo de los Tomateros, pero hay que recordar que hay refuerzos y justamente los Charros reforzaron su punto más débil, que es los pitchers, el picheo, con Jesús Cruz y David Reyes, 2 jugadores de los Águilas de Mexicali. David Reyes, un gran pitcher para la rotación, y Jesús Cruz, una pieza importante ahí en Vamos arriba. Llegó el momento de jugárnoslas. Vamos arriba, bueno, George. Bueno. Charros, Tomateros, Leones, Toros. Dame quién avanza en México y quién avanza en República Dominicana. Me voy a ir con los locales, que siga la tendencia de los Charros, y me voy a ir con los Leones del Escogido. Enrique Rojas. Estoy igual. Ya está clasificado Charros, que lo quería ver en la Serie del Caribe, pero si son los campeones montando la Serie del Caribe, sería más extraordinario para la Serie del Caribe. Y creo que los Leones del Escogido son ligeramente favoritos por el factor experiencia sobre los Toros del Este. Guillermo Celis. Pues como dijo Jorge hace rato que se tuvieron que usar varios criterios para el desempate, vamos a tener que ponerlo aquí también, porque yo voy igual, yo voy con Charros y con Leones del Escogido. Muy bien. No, más bien aquí va a ser una unanimidad. Lo de Barata ahora tiene, lo de Barata tiene. ¿Con quién tú ves esto?
Yo me voy, yo me voy con Tomateros para ganar la Ok. final en México, porque ya Charros también está en la Serie del Caribe. Pero, señores, yo no puedo tirarme ya cuando tantas veces yo he dicho que yo soy tomatero de Culiacán. Lo he dicho varias veces aquí. No, Y, sí, y que claro. eres Contreras también, eso se sabe. ¿Y en República Dominicana? En República Dominicana, la verdad es que por tantos años que las Águilas Ibaeñas lograron ganar y se estableció el tema escogilucho, porque el escogido apoyaba a las Águilas, me voy a quedar con los Leones del Escogido. Tomateros y Leones para representar a México y a República Dominicana en la próxima edición de la Serie Entonces, del Caribe. Dime. en Dominicana tenemos Sí. unanimidad y en México 3 contra 1, Bueno, ¿no? ya A ver, ya porque veremos. Señores, recuerden, hablando de la Serie del Caribe, que tendremos enlaces en vivo después de cada jornada. Vamos a estar en Guadalajara y de esa manera entonces ver quién logra coronarse campeón. Antes de irnos, queremos ir con Jorge Rivera en cuanto a qué es lo que se mueve, pero hablábamos ahorita de los Bravos de Atlanta, señores. Hay lesiones y hay lesiones. El campo corto coreano de los Bravos de Atlanta, Ha-Seong Kim, se lesiona en su país. Los Bravos tienen que salir corriendo y firman al dominicano Jorge Mateo por $1 año y $1 millón. Se espera que Ha-Seong Kim esté fuera, bueno, prácticamente toda la temporada, entre 4 y 5 meses. Por eso es que uno a veces dice, óyeme, hay que cuidar a estos jugadores cuando se van a sus países. Aparentemente, lo de Ha-Seong Kim no fue en el terreno de juego y que tampoco a estos jugadores hay que ponerle niñeras. Cada quien debe de mantenerse en lo suyo, cada quien debe de mantenerse allí y son cosas que pasan. Jorge, ¿qué es lo que se mueve en las redes? si se supone que lo de Kim fue patinando, Bueno, entonces, ¿cómo le dice a un jugador que no disfrute su tiempo libre, ¿no? bueno. Pero bueno, vamos a mantener la temática de este episodio. Vamos a ver las reacciones Eso. Yes, John, how you doing? de Carlos Beltrán y de Andrew Jones. A few folks who wanted to say hello. Carlos, this is Jack O'Connell with Baseball Writers Association of America. How you doing, Hey. sir? I'm doing well. I'm calling you from Cooperstown. Baseball writers have elected you to the Hall of Fame. Qué bonito. Excelente, excelente. Y también vimos lo de Andrew Jones allá en la Romana, en Sí. casa de campo, en el torneo de Albert Pujols, recibiendo esa noticia para la inmortalidad. La exaltación será el próximo 26 de julio. Guillermo Celis, Enrique Rojas, Jorge Rivera, saliendo del horno, aquí en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes.